con miles de videos capturados cada día. No es sorpresa que algunos terminen de maneras perturbadoras. Hoy estaremos viendo algunos de los videos más oscuros y perturbadores, grabados justo antes de un desastre. El 29 de julio de 2022, en Madurai, una ciudad en India, estaban en marcha los preparativos para un festival que se celebraría en toda la región. Las comunidades marcaban la ocasión cocinando grandes ollas de gachas, que más tarde serían compartidas con el público. En un rincón de la ciudad, calderos de metal estaban colocados sobre fogatas, cada uno lleno de gachas burbujeantes. Voluntarios y organizadores se movían entre ellos, revolviendo la mezcla espesa, revisando el fuego y asegurándose de que la comida estuviera lista a tiempo. Entre ellos estaba un hombre conocido localmente como Muthukumar, a quien se le había encargado supervisar la cocción. Había participado en muchas preparaciones similares antes. Una cámara de CCTV grabó lo que ocurrió después. Las imágenes muestran a Muthukumar caminando junto a una fila de ollas humeantes cuando de repente pierde el equilibrio. En un intento por estabilizarse, sostiene el borde de la olla como si estuviera tratando de sentarse sobre ella. Esto inmediatamente llama la atención de las personas cercanas, algunas de las cuales comienzan a moverse hacia él. En el momento en que su mano toca el borde, su peso se va completamente hacia atrás y cae dentro de la olla hirviendo, sumergiéndose en las gachas escaldadas. La salpicadura arroja el líquido hirviendo por los lados, al suelo y a los transeúntes cercanos. La gente corre hacia adelante e intenta sacarlo de la olla, pero Muthukumar está luchando, y solo se hunde más en la mezcla espesa y humeante. Parece que pasa una eternidad antes de que suficientes personas logren sujetarlo y levantarlo de nuevo por el borde. Cuando lo hacen, su piel está gravemente quemada, grandes porciones ya desprendiéndose por el calor. El video lo muestra apenas capaz de moverse mientras sus rescatistas lo cargan lejos del caldero. Una ambulancia fue llamada de inmediato y llevaron a Muthukumar al hospital. Allí, los médicos determinaron que había sufrido quemaduras en aproximadamente el 65% de su cuerpo. Quemaduras que no solo eran extensas, sino increíblemente profundas debido a la alta temperatura de las gachas y al tiempo que estuvo sumergido. Incluso con atención de emergencia, lesiones así son extremadamente difíciles de sobrevivir. Los reportes difieren en la línea de tiempo exacta de sus últimas horas. Algunas fuentes afirman que sucumbió a sus heridas más tarde ese mismo día mientras recibía tratamiento. Otras indican que murió días después por complicaciones causadas por las quemaduras. La causa de su repentina pérdida de equilibrio sigue siendo incierta, pero su esposa reveló después que Muthukumar sufría de epilepsia, y ella creía que pudo haber tenido una crisis repentina que lo hizo caer. Si eso es cierto, explicaría por qué no intentó girar o alejarse de la olla, y por qué sus reflejos fueron tan lentos en esos segundos críticos. Stephen Miller era un hombre que había construido una reputación con la que la mayoría de los entrenadores de animales solo pueden soñar. Había trabajado con animales peligrosos durante años, entrenando depredadores alfa para películas, comerciales y televisión. Stephen había sido parte del equipo de Predators in Action, una instalación en California conocida por su trabajo con animales exóticos y de gran tamaño. Aunque eventualmente había dejado la compañía para dedicarse a otros negocios, su historia con el lugar era profunda. Él había ayudado al dueño, Randy Miller, sin relación familiar, a criar y entrenar a un oso grizzly llamado Dakota años atrás. Animales de Predators in Action habían aparecido en algunas de las producciones más grandes de Hollywood. También habían sido presentados en el Discovery Channel y National Geographic, recreando famosos ataques de animales. El 22 de abril de 2008, en Big Bear Lake, California, la instalación Predators in Action estaba siendo usada para filmar un video promocional corto. La estrella del rodaje era Rocky, un oso grizzly de 5 años, 2,28 metros de altura y 318 kilogramos. Rocky había hecho recientemente su debut en Hollywood como Dewey the Killer Bear, en la comedia semi-pro de Will Ferrell, estrenada en cines apenas 7 semanas antes. En la película, Rocky había luchado contra el doble de cuerpo de Ferrell, Randy Miller, en una escena coreografiada. Rocky estaba entrenado para esa rutina específica. Cuando se ponía de pie sobre sus patas traseras, era la señal para iniciar una lucha actuada. Pero incluso entrenado, seguía siendo un oso con mandíbulas capaces de triturar huesos y garras lo suficientemente afiladas para desgarrar carne en un instante. Stephen Miller había participado en una sesión de fotos con Rocky unas semanas antes. No era el entrenador habitual de Rocky,
pero sabía lo suficiente sobre trabajar con osos como para que Randy confiara en él. Ese día, Stephen pidió si podían filmarlo luchando con Rocky para el material promocional. Primero querían obtener algunas tomas de Stephen y Rocky parados casualmente uno al lado del otro. Y después, cuando todos estuvieran listos, iniciarían la secuencia de lucha. Pero las cosas no salieron según el plan. Las imágenes muestran a Rocky poniéndose de pie en su postura entrenada de lucha, la misma que usó en la película. Para Rocky, esto era el inicio del combate. Pero Stephen no estaba listo. No tenía el brazo levantado en la posición defensiva que los entrenadores usan para protegerse del primer agarre del oso. Luego, Rocky se mueve rápido, sujetando a Stephen. Randy Miller, a solo unos metros de distancia, golpeó inmediatamente a Rocky con un bastón para intentar que lo soltara. Más tarde, Randy admitiría que, en retrospectiva, golpear al oso pudo haber empeorado la situación en lugar de detenerla. En una sola mordida devastadora, las mandíbulas de Rocky se cerraron sobre el cuello de Stephen, perforando tanto su vena yugular como su arteria carótida. Todo terminó casi al instante. La autopsia confirmaría después que Stephen murió en cuestión de minutos por una enorme pérdida de sangre. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California abrió inmediatamente una investigación que determinaría no solo lo ocurrido ese día, sino también el destino de Rocky. En la mayoría de los casos que involucran un ataque fatal por un animal peligroso, se considera la eutanasia. Grupos de derechos animales, incluyendo PETA, exigieron que Rocky fuera perdonado. Argumentaron que el oso simplemente actuó como actúan los osos, y que esto fue un accidente laboral, no el acto intencional de un animal asesino. Solicitaron que Rocky fuera llevado a un santuario o zoológico, donde pudiera vivir sin riesgo para los humanos. Tanto la Oficina del Forense como el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California dictaminaron que la muerte de Stephen Miller fue accidental. Rocky no sería sacrificado. Desde ese punto, Rocky solo podría tener contacto con sus entrenadores y no podría ser usado en cine o televisión. Años después, National Geographic emitió un documental titulado Grizzly Face to Face, Hollywood Bear Tragedy. En él, Randy Miller insistió en que la muerte de Stephen fue un trágico accidente y expresó su creencia de que Stephen no habría querido que la vida de Rocky fuera limitada. Randy comenzó a trabajar para que se levantaran las restricciones. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya había autorizado a Rocky a trabajar fuera de California. Solo las restricciones del estado lo detenían. La comisión se negó a levantar la prohibición. Rocky permanecería restringido en California, el centro de la mayoría del trabajo cinematográfico. Durante la siguiente década, Rocky vivió en Predators in Action. Permaneció con sus entrenadores, incluido Randy, pero nunca volvió a ser parte de una película importante ni de una aparición pública. En 2022, Rocky fue reubicado en un santuario de animales de gran tamaño en Alpine, California, un lugar donde podía deambular en un entorno más natural, lejos de cámaras y sets de filmación. A principios de noviembre de 2021, dos hombres se preparaban para una noche que terminaría en uno de los crímenes más perturbadores que Escocia había visto en años. Dylan Brister, de 27 años, y Cameron Allen, de 21. Eran una pareja conocida por sus amigos por beber, consumir drogas y su presencia constante en redes sociales. A lo largo de 2 días se grabaron bailando, riéndose. Imágenes que hoy resultan escalofriantes sabiendo lo que vendría después. Entre los videos había clips borrachos publicados en TikTok el 1 de noviembre. No había señales de que un día después su comportamiento cambiaría de diversión intoxicada a algo mucho más oscuro. Para la noche siguiente, el 2 de noviembre, Dylan volvía a grabarse. Se quejaba con sus 906 seguidores de TikTok sobre su salud mental y pedía ayuda para crecer su cuenta para poder hacer live streams. Cameron, fuera de cámara, presumía ganar 3.500 libras a la semana. Más tarde esa misma noche, invitarían a su departamento a Callum Simpson, un padre de 4 hijos de 24 años. La vida de Callum, hasta ese momento, había estado llena de las luchas y alegrías cotidianas de la paternidad joven. Su hijo más pequeño había nacido apenas 11 días antes. Esa tarde, estaba con un amigo cuando conocieron a Dylan y Cameron. El amigo se fue después de un rato, dejando a Callum solo en el departamento. Lo que ocurrió después sería reconstruido en la corte a partir de testimonios, evidencia forense y el rastro digital que la pareja había dejado. Dylan tenía en su posesión 1000 tabletas de Tisolam, una droga de clase C conocida como Valium callejero. Aunque decía que pensó que eran otra cosa, estas pastillas eran hasta 10 veces más fuertes que el Valium común. Dylan ya las había usado con otras personas, drogando la bebida de una mujer en el pasado y colocando tabletas en la boca de otra sin su consentimiento.
En algún momento de esa noche, Dylan y Cameron drogaron la bebida de Callum. La combinación de la droga y el alcohol lo dejó inconsciente. En la corte, se escuchó que Cameron insistió en que Callum había estado consciente y consintiendo cuando lo ataron. La pareja ató sus muñecas con cuerda y llevó a cabo una agresión prolongada, grabando partes en un teléfono móvil. Aunque los videos fueron borrados después, la unidad de cibercrimen los recuperó. En la corte, Dylan admitió: It is what it is. Disgusting. It should never have happened. Cameron dijo sentirse disgustado por los videos, pero alegó que no sabía que estaba haciendo algo malo en ese momento. Cuando terminó la agresión, Dylan y Cameron dejaron a Callum inconsciente en el piso y se fueron a dormir. Por la mañana estaba muerto. En lugar de llamar a los servicios de emergencia de inmediato, escondieron lo que quedaba de sus drogas en una caja fuerte y se la dieron a un vecino. A las 12 p.m., finalmente llamaron a una ambulancia, pero los paramédicos solo pudieron confirmar lo obvio. Callum Simpson había muerto por intoxicación causada por etisolam y alcohol. La pareja había estado usando Grindr para intentar reclutar a un hombre para lo que llamaban una noche divertida, pero sus intentos fallaron, ya fuera que vieran a Callum como un sustituto o simplemente como una víctima vulnerable. El resultado fue el mismo. El juez describió sus acciones como demostrando tal grado de malicia imprudente que equivalían a asesinato. Ambos fueron condenados por asesinato y agresión sexual. El 25 de octubre, Dylan Brister, entonces de 28 años, y quien también admitió haber atacado a 2 policías, fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 23 años. Cameron Allen, de 21, recibió cadena perpetua con un mínimo de 19 años. Por alguna razón, durante el proceso previo al juicio, el juez le otorgó libertad bajo fianza a Cameron. Nunca se informó públicamente por qué, pero apenas una semana después de ser liberado, Cameron, colocado por el Estado en un hotel debido a que estaba sin hogar, comenzó a acechar a una empleada del hotel. Los reportes dicen que la siguió, la acorraló en una esquina y le preguntó si quería grabar una película para adultos con él y un amigo. Incluso le mostró imágenes desnudas del amigo. Aterrada, la mujer tuvo que activar la alarma de pánico para protegerse. Incluso después de esto, la corte no lo envió a custodia. En cambio, fue puesto bajo supervisión del Departamento de Trabajo Social, supervisión que continuó durante 18 meses. El 25 de septiembre de 2021, Christina Nance, de 29 años, fue vista por última vez en Huntsville, Alabama. Para su familia, los días siguientes estuvieron llenos de preocupación. Cuando no supieron de ella por una semana, la reportaron desaparecida el 2 de octubre. Christina era conocida por la policía local a través del equipo de intervención de crisis, que trabaja con personas con problemas de salud mental. En los últimos 8 años, había sido arrestada varias veces por delitos no violentos, principalmente por conducta desordenada e intoxicación pública. Su familia dijo que ella había ido antes al departamento de policía a pedir ayuda, a veces llamando a familiares para que la recogieran. Era alguien conocida por el departamento. Los equipos de búsqueda comenzaron a trabajar. Los oficiales revisaron la propiedad de Christina, su auto y los alrededores, pero no encontraron nada. En la mañana del 7 de octubre, 12 días después de que fue vista por última vez, un oficial de Huntsville caminaba por el estacionamiento del departamento de policía cuando notó algo extraño. Un par de zapatos en el suelo junto a una camioneta blanca grande. Al acercarse vio que una de las ventanas estaba bajada. Pensó que quizá alguien estaba usando la camioneta como refugio, durmiendo adentro para escapar del clima, ya que esto había ocurrido antes. Pero cuando abrió la puerta, encontró un cuerpo. Era Christina. Los investigadores revisaron las cámaras de seguridad del complejo de seguridad pública. El video mostraba a Christina en el estacionamiento el 25 de septiembre a las 12:30 p.m., el mismo día que su familia la vio por última vez. Durante varios minutos, caminó por el estacionamiento. En un punto se recostó en unos arbustos. En otro, se sentó sobre el cofre de un auto policial. Se movió de vehículo en vehículo, mirando dentro de algunos. Después de unos 10 minutos, abrió la puerta de una camioneta sin seguro y entró. El video no mostraba a nadie más presente. Lo que Christina no sabía era que esa camioneta no era un vehículo cualquiera. Era una vieja camioneta de transporte policial, comprada en 1995 y usada originalmente para llevar reos a la cárcel. A inicios de los 2000 había sido reutilizada para transportar evidencia marcada para destrucción. No había sido usada desde marzo de 2021. Por su diseño original, no tenía manijas por dentro. Una vez dentro, no había forma de abrir la puerta. Desde ese momento no hubo señales de que saliera.
Las cámaras captaron signos de vida dentro de la camioneta hasta el 28 de septiembre, 3 días después de haber entrado. Las cámaras mostraron movimiento adentro, y en un punto las ventanas parecían ser empujadas hacia abajo desde el interior. Una ventana quedó parcialmente abierta, lo suficiente para meter una mano o pedir ayuda, pero por razones que nadie puede explicar completamente. Cristina nunca pidió ayuda lo suficientemente fuerte para ser escuchada. O quizás sí lo hizo. Este era el estacionamiento trasero de un departamento policial, así que es posible que en esos días nadie pasara lo suficientemente cerca para oírla. También es posible que estuviera demasiado débil, desorientada o deshidratada para gritar cuando alguien pudo haber estado cerca. Pasaron 12 días antes de que alguien la encontrara. Para entonces, el médico forense determinó que había estado muerta entre 8 y 10 días. Cuando la autopsia se completó, la causa de muerte fue catalogada como inconclusa. No había señales de violencia, ni lesiones evidentes, ni un evento médico claro que explicara exactamente qué ocurrió. Para la familia de Cristina, eso no fue suficiente. Querían saber por qué entró a la camioneta, por qué no había sido encontrada antes, y por qué nadie notó el olor mientras su cuerpo permaneció allí durante días en el calor de Alabama. Querían saber por qué la camioneta, básicamente una caja metálica que se cierra desde afuera, había sido dejada sin seguro. Estaba muy confundido. I was very confused, like I'm thinking y'all calling us down, to show us some footage. I was thinking it was going to be clear, everything was going to be clear. You got get what I'm saying? There was going to be some type of clear indication, you got what I'm saying, of my sister being, of how she died, and there was. Acusaron al departamento de policía de Huntsville de negligencia e incluso homicidio involuntario, por dejar lo que llamaron una trampa mortal accesible. El departamento reconoció públicamente su responsabilidad. Admitieron que la camioneta debió haber estado asegurada. El abogado Ben Crump, conocido por representar a las familias de George Floyd y Breonna Taylor, tomó el caso mientras la familia estaba decidida que alguien respondiera. En junio de 2018, Hakan Aysel, de 40 años, y su esposa Semra Aysel, de 32, estaban de vacaciones en la ciudad de Muğla, en Turquía. Semra tenía 7 meses de embarazo de su primer hijo. Fueron vistos caminando por un sendero angosto en el Valle de las Mariposas. El terreno ahí está a cientos de metros sobre el nivel del mar. Los turistas suelen detenerse en ciertos puntos para tomar fotos o videos del paisaje. Por coincidencia, la hija de un turista grabó Hakan y Semra en video. En la breve grabación, Hakan sostiene la mano de su esposa mientras caminan hacia el borde, aparentemente para obtener la mejor vista para una foto. Según los fiscales, solo momentos después, tras fingir posar para selfies, Hakan empujó a su esposa por el borde. Ella cayó casi 300 metros y murió instantáneamente. A primera vista, parecía un accidente terrible, y eso era exactamente lo que Hakan quería que la gente creyera. Pero casi de inmediato, algo no cuadraba para quienes lo vieron. Un testigo recordó que Hakan se comportaba de manera extraña mientras guiaba a Semra hacia el borde, incluso antes de que cayera. Los testigos también notaron cuánto tiempo habían permanecido cerca del borde, casi 3 horas. Los fiscales creen que Hakan estaba esperando el momento perfecto en el que nadie más estuviera cerca para ver lo que estaba por hacer. Cuando fue interrogado, Hakan contó una historia muy diferente. Afirmó que, después de tomarse una selfie juntos, Semra colocó el teléfono de vuelta en su bolsa, la cual habían dejado a unos pasos. Supuestamente ella le pidió que lo recuperara y mientras él caminaba para hacerlo, escuchó su grito. Al voltear, dijo que ya no estaba. Pero su versión no coincidía con la evidencia física. No había señales de que ella hubiera resbalado. La caída era abrupta y limpia, lo que significaba que tendrías que estar muy cerca del borde y probablemente en mala posición para caer accidentalmente. Y luego estaba la póliza de seguro. Poco después de la muerte de Semra, Hakan intentó cobrar una póliza de vida de 400,000 liras, alrededor de $57,000. La póliza había sido contratada a nombre de ella, pero extrañamente, Hakan figuraba como único beneficiario. Aún más extraño, se reveló que Semra, quien siempre estuvo en contra de pedir préstamos, había tomado 3 recientemente, todos en nombre de Hakan. El pago fue denegado cuando la policía inició una investigación. Los fiscales argumentaron que el asesinato no solo fue premeditado, sino motivado por ganancias económicas, diseñado para parecer un accidente trágico para cobrar el dinero. Quienes estuvieron cerca de Hakan después del incidente dijeron algo inquietante. No actuaba como un hombre que acababa de perder a su esposa y a su hijo por nacer.
El hermano de Semra describió el momento en que la familia fue al Instituto de Medicina Forense a recoger su cuerpo. When we went to get her body, Hakan was sitting in the car. My family and I were destroyed, but Hakan did not even appear sad. Incluso un taxista al que Hakan pidió ayuda tras la caída notó su comportamiento. Dijo que Hakan no los acompañó a buscar el cuerpo y que parecía despreocupado y calmado. Los testigos que vieron a la pareja más temprano ese día dijeron que no estaban en crisis, pero tampoco parecían particularmente cercanos. El video tomado por la turista no mostraba el empujón. Los fiscales creen que Hakan esperó deliberadamente hasta que nadie miraba. Pero sumando los testimonios, la póliza de seguro y su comportamiento posterior, el caso en su contra se fortaleció. Hakan incluso intentó declararse mentalmente incapacitado para evitar una sentencia completa. Las evaluaciones determinaron que era mentalmente competente. En la corte los fiscales expusieron su teoría. Hakan llevó a Semra al acantilado, sabiendo que era peligroso. Se quedó deliberadamente durante horas hasta que la multitud disminuyó. Luego, bajo el pretexto de tomar una foto, la empujó. El motivo: dinero. El tribunal estuvo de acuerdo. En 2022, Hakan Aysel fue condenado por asesinato premeditado y sentenciado a cadena perpetua. Según la ley turca, debe cumplir al menos 30 años antes de ser elegible para libertad. Nadie puede imaginar lo que Semra sintió en ese momento, siendo empujada por el hombre en quien más confiaba. El 27 de julio de 2002, los cielos sobre el aeródromo de Skniliv, cerca de Leópolis, Ucrania, estaban llenos del rugido de motores a reacción. Más de 10.000 personas se habían reunido para lo que se suponía sería una celebración emocionante: el 60º aniversario del 14º Cuerpo Aéreo de la Fuerza Aérea Ucraniana. Muchos estaban listos con cámaras para capturar las acrobacias de los pilotos más experimentados del país. Entre las presentaciones programadas estaba la de un jet de combate ucraniano, pilotado por dos aviadores altamente calificados: Volodymyr Toponar, miembro de los halcones ucranianos, y su copiloto Yuri Yegorov. Ambos tenían años de experiencia. Toponar tenía más de 2.000 horas de vuelo en una carrera de 27 años. A las 12:52 de la tarde exactas, el jet comenzó una maniobra, una inmersión con giro. El jet inclinó a un barril. Cuando volvió a enderezarse, la nariz apuntaba ligeramente hacia abajo y seguía descendiendo rápido. Para los espectadores en tierra, todavía parecía un truco controlado. Pero en la cabina, las cosas no iban bien. Repentinamente, el ala izquierda se inclinó más de lo debido. A esa baja altitud, un pequeño error o un retraso de un segundo podía ser fatal. Mientras el suelo se acercaba rápidamente, ambos pilotos activaron sus asientos eyectables. Cargas explosivas los dispararon hacia el cielo en sus asientos, y sus paracaídas se abrieron, pero el avión continuó moviéndose. Rápido. La nariz del jet se levantó ligeramente antes de atravesar el suelo y, en segundos, chocó contra el morro de un avión de transporte estacionado. La colisión envió fragmentos de metal volando. Luego vino la explosión. Una bola de fuego envolvió el jet y la fuerza de la explosión lo hizo rodar brutalmente hacia la multitud. 77 personas murieron instantáneamente o dentro de los primeros momentos. 28 eran niños. Otro centenar fue llevado hasta hospitales por quemaduras, fracturas y lesiones en la cabeza. Más de 543 personas en total resultaron heridas. Los testigos describieron posteriormente las escenas y sonidos que los perseguirían por años. Las grabaciones, captadas desde múltiples ángulos, se convirtieron en algunos de los videos de espectáculos aéreos más aterradores jamás registrados. En cada clip, la emoción se convierte en horror en cuestión de segundos. En los días siguientes, los investigadores trataron de reconstruir lo ocurrido. Ambos pilotos sobrevivieron con lesiones menores y presentaron su versión. Afirmaron que el mapa de vuelo que se les dio era diferente a la disposición real del aeródromo. En la grabación de la cabina, uno de los pilotos pregunta: ¿dónde está la pista? Algunos expertos sugirieron que los pilotos tardaron en responder a las advertencias automáticas del sistema del jet. Otros señalaron posibles fallas técnicas en pleno vuelo. El 7 de agosto, Yevhen Marchuk, secretario de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, publicó las conclusiones oficiales. Culpaban principalmente a Toponar y Yegorov por no seguir el plan de vuelo y por realizar maniobras peligrosas demasiado cerca del público. Marchuk también culpó a los organizadores por permitir maniobras tan arriesgadas en proximidad al público. Toponar rechazó fuertemente esta conclusión. Dijo que la planificación defectuosa y fallas técnicas crearon una situación imposible de salvar. También afirmó que había solicitado un vuelo de entrenamiento adicional en Skniliv, pero se le negó. Según él,
La maniobra final se volvió incontrolable después de que ambos motores perdieran potencia. El control terrestre, dijo, les ordenó continuar a pesar de sus preocupaciones. Toponar fue sentenciado a 14 años de prisión y Yegorov a 8. Ambos, junto con 3 oficiales militares, fueron declarados culpables de no seguir órdenes, negligencia y violación de reglas de vuelo. Toponar fue obligado a pagar cerca de $1.400.000 en compensación y Yegorov $400.000. El instructor principal fue absuelto por falta de evidencia. Después de la sentencia, Toponar apeló, insistiendo en que la causa fue técnica, no imprudencia. En 2008, el presidente Víktor Yushchenko redujo la sentencia de Yegorov a 3 años y medio, lo que permitió su liberación temprana. Toponar cumplió casi toda su condena. Hacia el final, aún insistía en su inocencia y describía cómo luchó por recuperar el control hasta que Yegorov inició la eyección. El desastre aéreo de Sknyliv sigue siendo el accidente más mortal en la historia de los espectáculos aéreos. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.